Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya está aquí el señor Alejo Di Ricio, con quien no nos encontramos la semana pasada, pero además hoy es la columna feliz del mes. Hoy es la columna feliz del mes, Malu. Espectacular. Afortunadamente, hoy vamos a imaginar un poco de cosas positivas. Mundos posibles. Mundos posibles y mundos necesarios y deseables, digamos, ¿no? Un poco de una mezcla de futurización, hoja de ruta, deseos y también programa político, por qué no decirlo, o ideas hacia dónde avanzar. Esto es transición ecosocial y trabajo. Ese es el tópico del día de hoy. Exactamente, aprovechando que la semana pasada, un par de días antes de la columna en la que no nos vimos, salió un informe elaborado por una autora, Cecilia Agnstein. Uh-huh. Ella es investigadora, investiga el mundo del trabajo y viene trabajando en temas también como el rol del trabajo, los trabajadores, los sindicatos y los derechos laborales, no solo en el marco actual, sino en... Arduo trabajo se está mandando, ¿no? Arduo trabajo, ardua investigación, y no, ella es súper grosa, sacó un informe elaborado para el equipo Transiciones, en el cual... ¿Sos integrante? Soy integrante y están las compañeras que tienen la columna del viernes, sí, Corina... Falta o Sobra. En Falta o Sobra, Karina, Corina y Noemí, que también son parte... precisamente elaborando y proyectando esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de el mundo del trabajo, digo, como para ponerle un marco que involucra muchos de estos factores, en los procesos y proyectos de transición ecosocial, ¿no? Acá, a mí, o sea, el trabajo es súper integral, digamos, aborda un montón de dimensiones. A mí me parece, hoy, digo, como subrayar algunas, pensando también en cuál es el rol de este universo en impulsar y también en garantizar que estos procesos sucedan de una manera laboralmente justa, voy a decirle, ¿no? Habíamos hablado en otras columnas en el año sobre los apellidos de la transición y cómo justa y la justicia aparecía cómo hacemos que estos procesos de enorme transformación sucedan con derechos laborales y sin que una enorme cantidad de gente se quede afuera, digamos, por decirlo mal y pronto. Es posible. Es posible, es necesario, y los sindicatos tienen un rol ahí también fundamental. Sí. En ese sentido, por ejemplo, el ejemplo, digamos, más iniciático de toda esta discusión es al momento, por ejemplo, de abandonar los sectores del petróleo y del gas. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que toda esa enorme masa de trabajadores, esa enorme cantidad de puestos de trabajo, no queden en la nada y sean efectivamente reinsertados en los procesos, por ejemplo, de instalación de energías renovables? Sí. ¿Cuáles son los puntos necesarios? Y lo que se suele hacer ahí, narrativamente lo que se dice es, bueno, se quedan afuera, por ejemplo, 10 millones de puestos de trabajo, pero se crean 22. Esto estoy hablando a nivel continental, a nivel Latinoamérica. ¿Cómo hacemos? O sea, hay un tema de sincronización ahí, ¿no? Y el principal problema, y lo principal que se pone arriba de la mesa, es esos procesos que llegan en distintas temporalidades y geografías a cada lugar, ¿cómo hacemos para acoplarlos o para de alguna manera garantizar que esos puestos también avancen? Se transformen, claro, en otras cosas. Se transformen efectivamente en otras cosas. Eso como una dimensión, y como los sindicatos en toda su multidimensionalidad pueden tener un rol fundamental también en ayudar en estos procesos, digamos. Y por otro lado tenemos también lo que se abre, que son todos los trabajos que garantizan la reproducción de la vida, pero que garantizan los cuidados en contextos de eventos de clima extremo. Tenemos los trabajos, por ejemplo, hoy en día, este año vimos como las brigadistas y los brigadistas tenían un rol fundamental, por ejemplo, en el manejo y en la prevención de la expansión del fuego en Córdoba. En Córdoba, el monte cordobés, voy a decirle mal y pronto, pero porque también involucraba también algunas regiones de otras provincias en términos de prevención. Esos trabajos, pero también vimos, por ejemplo, con la Dana, esta tormenta que azotó Valencia, y con el colapso en Río Grande do Sul, colapso localizado que sucedió en esa región, como también empiezan los trabajos de recuperación de esos eventos de clima extremos, empiezan a tener que ser formalizados, digamos, ¿no? Empiezan a cobrar una relevancia, y no solo formalizados en términos de, alguien tiene que pagarles de verdad a esta gente, sino formalizados en términos también de una formación, me imagino, como empezar a decir, nos va a hacer falta alguien que sepa hacer determinadas tareas frente a una inundación, digamos, o lo que fuera que vaya a empezar a pasar cada vez más seguido, básicamente. Sí, y podemos pensar no solamente en eventos de clima extremos, tan extremos como esos dos que mencionamos, sino en inundaciones cada vez más frecuentes, en lugares que se inundan un poco. En ese sentido, no solamente
un tema de formación, el cual vuelvo al rol de los sindicatos y al mundo de los sindicatos como fundamentales en términos de también guardianes de oficios, sino también la infraestructura, la ropa, la seguridad, quién los lleva, quién tiene las camionetas. Vemos hoy en día como este año que se atacó tanto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y a las primeras respuestas en torno a esto, cómo aparecen las brigadas populares, digamos, ¿no? También como ese rol que debería tener el Estado, o entendemos desde grandes sectores que debería tener el Estado, empieza a trasladarse a otras formas de lo común, de lo comunitario. Sí. Aparecen los municipios, digamos, como los municipios que tienen que dar... Bien igual, o sea, que alguien empiece a responder también por cosas que hacen falta, o sea, para intentar también seguir en esta tónica de es la columna feliz del mes. Como que me parece que está buenísimo igual que las poblaciones o los municipios sean un poco quienes empiecen a tomar la posta, en sentido de está bueno socializar el conocimiento y las capacidades, ¿no? Y que sean entonces los propios vecinos y vecinas de los lugares afectados quienes puedan tomar una decisión de qué hacemos y cómo hacemos para seguir defendiendo nuestro territorio, más en una cosa de empoderamiento y no de que desligarle las responsabilidades al Estado Nacional. Eso que quede clarísimo. Yo creo que en este caso lo que sucede es que también a muchos municipios no les queda otra, digamos. Claro. O sea, hay los niveles de afectación en su ejido, digamos, en el territorio del cual tienen que ocuparse, y las personas que efectivamente lo votaron es total, digamos. En Río Grande pasó lo mismo, digamos, o sea, había una mezcla de asociación vecinal con municipio y provincia que estaban dando distintos servicios, pero que también requiere una coordinación, digamos, ¿no? O sea, no es solamente bomberos, primeros auxilios, claro, que son cosas que ya existen, sino efectivamente restablecer las comunicaciones, restablecer los caminos en lugares que tal vez los caminos... Sí, que quedaron anegados por alguna de estas situaciones extremas. No, y tal vez en sectores de alta montaña claro, ya existen esos puestos de trabajo, digamos, y ya existen esos sindicatos que nuclean a esos puestos de trabajo, pero que vemos como en muchos otros lugares no aparecen y que se vuelven una necesidad, digamos, imperiosa. Lo energético, la infraestructura también en torno a los servicios, o sea, quienes vuelven a garantizar la energía, el agua, las comunicaciones y las escuelas, digamos, ¿no? Claro, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? No sabemos por ahora. Por eso estos han sido como mini previsualizaciones o prefiguraciones de cómo hubo una respuesta y hubo respuesta, digamos, ¿no? Y Córdoba aparece, digamos, como una prefiguración de qué pasa cuando no hay Estado. O sea, de qué pasa si hay organización comunitaria, al fin y al cabo, porque, bueno, va a decirlo mal y pronto, viene el fuego, digamos, claro, ¿no? Como hay una necesidad de que... Sí, hay que frenar esto porque si no se prende fuego la provincia. Y ahí tenemos una dimensión que es los eventos de clima extremo, pero también tenemos una dimensión ahora de cómo cambia la cotidianeidad. Y cómo en realidad los trabajadores y las trabajadoras aparecen como clase, como los primeros afectados por la crisis climática en sus consecuencias más cotidianas y diarias. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, un 40% de los puestos de trabajo se van a ver afectados en los próximos 20 años por distintos factores que tienen que ver con la crisis climática. Aumento de temperaturas, aumento de lluvias y específicamente eso sin considerar procesos de transición, ¿no? Esto si todo sigue igual, claro. Inundaciones, epidemias, plagas y olas de calor. Esto por 40 años afectaría a... No. Los próximos 20 años al 40% de los puestos de trabajo, sí, a nivel mundial. Y esto tiene que ver con muchos de estos puestos de trabajo están concentrados en la ruralidad, en zonas rurales, claro, están expuestos al sol. Acá pensamos en la agricultura, como la agricultura aparece como uno de los principales. Aparece como gravemente afectado el sector de la ganadería, no solamente por los trabajadores y trabajadoras, sino porque depende directamente de animales que están expuestos al sol en su mayoría también, o expuestos a estas olas de calor. Y aparece también una necesidad de adecuar las leyes laborales y cómo en un futuro de transición ecosocial podemos adaptar nuestras leyes laborales y nuestros sistemas, nuestros convenios colectivos de trabajo para pensar en las nuevas condiciones ante el clima, digamos, ¿no? Y cómo esto ya sucedió en España, por ejemplo, que se declara feriado cuando se supera cierta temperatura promedio, ¿no? Como una manera de resguardar a los trabajadores y específicamente a respuestas inmediatas ante factores que alteran condiciones laborales, salud y seguridad. Y esto, buenísimo, claro, esto dentro de las agendas de la OIT ya está entrando, esto dentro de las agendas de la Confederación Sindical Internacional ya está entrando,
cómo se puede adaptar, digo, cuáles son las temperaturas máximas, cuál es el tiempo de exposición de esas temperaturas y también cuál es la infraestructura que necesitan muchos de estos trabajadores y trabajadoras. Me refiero, hay ropas, edificio, cómo adaptar dónde, digamos, ¿no? Específicamente pensando en las ruralidades y en la clase trabajadora como primeros afectados, sí. Tenemos toda esta otra dimensión que también va a crear puestos de trabajo, pero que también puede cambiar las condiciones laborales. Y volvemos ahí a los sindicatos como primer garante de que estas adaptaciones sean sin afectar o afectando en lo más mínimo los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Claro, que las cosas nuevas no invaliden todo lo anterior, ¿no? Como todos los derechos logrados y construidos con sudor, lágrimas y sangre, literalmente, no sean borrados de un plumazo, en plan de, no, bueno, pero ahora con el calor tenés que trabajar menos horas de noche para que no te sofoques, poneles, ¿no? Como que esa sea la salida, bueno, intentar que no sea afectar los modos de vida. Cosa que también ya viene sucediendo en lugares en donde tradicionalmente se atacaba la siesta, pero porque tenía que ver la siesta con que había un calor insoportable, que no podías transitar por la calle. Pero lo que sucede es que al tener ese espacio en el medio se alarga la duración o digo, el espectro de la jornada laboral, digamos, ¿no? La repartición entre trabajo y vida. En ese sentido, el trabajo de Cecilia es súper claro al proponer también una jornada laboral de 6 horas. Digo, vamos por ello. Vamos por ello. No, y también cómo se adapta el mundo del trabajo a un sistema que no tiene el sobreconsumo y la sobreproducción para como el crecimiento infinito, el afán de crecimiento infinito, cómo se adapta a un sistema laboral que considera los límites planetarios. Claro. ¿No? Es una de las grandes, o uno de los grandes también que todos los trabajos del equipo Transiciones que mencionamos antes viene como con ese norte, con ese horizonte, adaptar los sistemas y las estructuras a los límites planetarios con los cuales nos estamos chocando, digamos, ¿no? Y ahí la propuesta también del Consejo del Ingreso Mínimo Universal, como para poder adaptar y en complemento con estas 6 horas y en línea con esta frase que se ha difundido tanto en los últimos tiempos de trabajar menos pero trabajar todos, digamos, ¿no? Claro. Trabajar todos. En ese sentido también la desprivatización y democratización de los sistemas de salud en torno a las garantías, digamos, que pueden dar los sistemas laborales y previsionales a trabajadores y trabajadoras aparecen como fundamental. Otra de las grandes propuestas, como decíamos también, es esta prevención del estrés térmico, ¿no? Cómo regulamos y cómo mantenemos estas condiciones de seguridad mínima. Y el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional, esto que decíamos también de los guardianes de oficio y cómo los sindicatos son guardianes de oficio. Esto lo vemos, por ejemplo, muy marcado hoy en día en el mundo ferroviario. Cómo los sindicatos ferroviarios, ante la destrucción del sistema ferroviario nacional en los 90, siguen siendo quienes garantizan que el conocimiento sea traspasado de un trabajador a otro. Y que, evidentemente, el conocimiento que tiene que ver con infraestructura que funciona y está operativa, se mantenga, digamos, ¿no? Que no haya nuevos cuadros que tengan que no sepan usar viejas locomotoras, por decirlo mal y pronto, digamos, ¿no? Y esto pasa también en el sector logístico portuario, a lo largo también en el río y en el mar, digamos, ¿no? Como en las dos grandes espacios fluviales argentinos. Un poco el trabajo de Cecilia integra todo esto y también propone para una agenda, digamos, y una agenda de ideas que puede el sector sindical, ante las grandes recomposiciones que están sucediendo, empezar a incorporar, más teniendo en cuenta que ante la ausencia de un Estado que se puede ocupar de estas políticas, o un Estado negacionista del clima y de la ciencia, quiénes son y quiénes somos quienes vamos a poder impulsar las políticas que nos garanticen buenas vidas y bienestares ante lo que se viene. Claro, eso que decíamos antes, ¿no? El empoderamiento de los trabajadores y de los vecines, que me parece que es la parte que está buenísima. Ahora, el problema en nuestro país en particular, y no tanto en la región, que tal vez hay otras posibilidades que se están dando y hablando, es que en un gobierno como el que estamos viviendo, difícilmente podamos avanzar en modificar las normativas laborales, por ejemplo, para acceder a esta jornada de 6 horas, ¿no? Por poner un ejemplo de esto que estuvimos nombrando. Como que es una columna feliz, a su vez tiene un límite en términos concretos del aquí y ahora de Argentina. Tal vez en Brasil la discusión puede llegar a ser otra porque políticamente está habilitada otras vías.
Yo creo que es un trabajo también que piensa en, o sea, por decirlo desde mi lado, digamos, es una columna que apunta a pensar en la felicidad y cómo lograrla, y es un trabajo y una investigación la que hizo Cecilia que apunta a cómo a prefigurar hacia dónde podemos ir, digamos, ¿no? Específicamente teniendo en cuenta que estamos en un contexto, voy a decirlo, sí, estamos, no sé quiénes son nosotros acá, ¿no? En un contexto de defensa, de retaguardia y de defensa de lo que tenemos. Sí. ¿Qué de lo que tenemos no funciona para el mundo que ya está acá, digamos, ¿no? Y qué de lo que teníamos podemos reconfigurar para poder adaptarlo al mundo que se viene. En ese sentido, para mí, Argentina tiene una tradición sindical increíble a nivel Latinoamérica, súper fuerte, digo, como muy fuera del promedio. Y también lo conecto con lo que salió la semana pasada de un informe de la consultora Sentimientos Públicos, que está cambiando la percepción sobre la necesidad de sindicatos fuertes, digamos, ¿no? Ante el avance sobre los derechos laborales y las condiciones laborales, de repente hay un cambio en que volvió a haber una mayoría, creo que era alrededor del 60% la semana pasada, como, a lo mejor estaba bueno que hubiera sindicatos fuertes porque garantiza ciertas condiciones del mundo del trabajo, digamos, ¿no? Y también después, por otro lado, está el trabajar para qué, digo, como el qué condiciones, digamos, del trabajo. Y yo creo que la dimensión ambiental es algo que ha venido al cuestionar el crecimiento infinito y el sobreconsumo y el poner eso en el centro de la mesa, el ambientalismo, porque es el primer afectado o desde donde lo mira, digamos, ¿no? Pero sí, obvio. Aparece estamos en la columna de ambiente, aparte. No, y no digo que no es que no haya nadie más lo haya criticado, digamos, sino que me refiero a que el ambientalismo viene y dice, che, hay límites terrestres, los estamos tocando, claro. Por si no te diste cuenta. Estamos ahí al bordecito de prender fuego todo, literalmente. Claro, y en ese sentido, como el sobreconsumo que nos ofrecieron y sobre el cual nos basamos, cuestionar eso es cuestionar para qué trabajamos y para qué producimos, digamos. Sí. O al menos en los ritmos y en la lógica de crecimiento infinito con la que veníamos. Bueno, la gran reflexión puede ser entonces que es importante volver a hacer bases fuertes de trabajadores en los sindicatos y que los sindicatos tenemos que coparlos, les laburantes, y no los mal llamados gordos, porque bueno, la verdad es que decirle gordo a alguien está mal en este nuevo contexto, pero ya sabemos a quién nos refiero cuando digo los gordos. Empezar a correrlos de esas cúpulas medio inamovibles y volver a ser nosotros quienes digan qué es lo que necesitamos como laburantes y en qué mundos queremos vivir también. Totalmente, y para mí hay una creciente incorporación del sindicalismo a nivel nacional de la dimensión ambiental. Y creo que eso es lo que yo pondría en el centro de la mesa, digamos, ¿no? Como hay un potencial enorme desde los sindicatos y los movimientos laborales en incorporar esta agenda, en hacerla propia y en llevarla a cabo, porque aparte permite expandir también un montón de las formas en las cuales el sindicalismo disputa los derechos sociales y laborales, digamos, ¿no? En ese sentido, hay un montón más de cosas que dice el informe de Cecilia que no toqué yo hoy, pero por ejemplo la cogestión de los bienes comunes con confluencias sindicales, pero que digo que tienen, por ejemplo, en términos de hidroeléctricas. ¿Quién es la mejor entidad o el mejor sujeto social que puede gestionar las hidroeléctricas? Los laburantes de las hidroeléctricas, digamos, y garantizar que esa enorme cantidad de agua, que es un derecho humano, se gestione para un uso social y no para la acumulación de unos pocos, sean de gordos o no, o tengan la forma de cuerpo que tengan, digamos, ¿no? Unos acumuladores, sean quien sea. Espectacular. Bueno, gracias, Ale. A vos.